Matemáticas en la comunicación. Vídeo 2.3. El método de Huffman. En el vídeo anterior hablamos de los principios generales de la compresión. En este vamos a ver cómo construir un código compresor óptimo por el método de Huffman, que es el más habitual y el más conocido. Recordemos que los códigos compresores nos permiten reducir el tamaño de los ficheros de una computadora. En este vídeo estamos interesados en los que lo hacen sin perder ninguna información en el proceso. Digamos un mensaje, un fichero como este. ¿Cómo lo escribimos en la forma más comprimida posible? Primero vamos a especificar de forma precisa qué es lo que buscamos. Damos por conocidas las nociones que se han tratado en los vídeos anteriores de esta tanda. Queremos una codificación binaria, óptima, es decir, la más concisa posible, e instantánea. Si recordamos el vídeo anterior, esto significa que ninguna palabra del código que usaremos será prefijo de ninguna otra. Esta condición nos garantiza que la descodificación será única, lo que es imprescindible para que el código funcione. Esto es lo que queremos. También debemos saber exactamente lo que tenemos. Lo que tenemos es el mensaje fuente a comprimir. Por tanto, tenemos los símbolos con los que está escrito y la frecuencia con que aparecen esos símbolos en el mensaje. Es decir, símbolos y las probabilidades de aparición. Digamos que hay m símbolos, A1 hasta AM, con probabilidades P1 hasta PM. Siempre ordenamos los símbolos de más a menos probable, de más a menos frecuente en el texto. Estas frecuencias quizá las conocemos de antemano, como es el caso del castellano, en que la frecuencia de las letras está tabulada en muchos sitios, y si no las conocemos, las calculamos a partir del mensaje que vamos a comprimir. Como en el caso del ejemplo, contamos las letras que hay y cuántas veces aparece cada una. Hay 252 letras en el mensaje. La A aparece 102 veces, la B 74 veces, etc. Y calculamos. La probabilidad de la A es 102 partido por 252, 0,4. La de la B, 74 partido por 252, 0,3, etc. En general, el texto que queremos comprimir estará escrito con m símbolos, m letras, y calculamos la probabilidad con que aparece cada una. Queremos fabricar un código óptimo lo más corto posible para ese texto fuente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a empezar viendo lo que sucede en algunos casos pequeños, a ver si esto nos da alguna pista. El alfabeto fuente más pequeño posible es el que solamente tiene dos símbolos. En este caso la codificación binaria es obvia. Uno de ellos se codifica como 0 y el otro como 1. Ya está. El siguiente más pequeño posible es el que tiene tres símbolos. La codificación instantánea más corta posible es esta de la tabla. Observar que A2 no puede codificarse solamente como 1, porque entonces o A1 o A2 serían prefijos de A3. Animamos a los interesados para que investiguen qué sucede cuando el alfabeto fuente tiene cuatro símbolos. Si nos fijamos en las codificaciones que hemos obtenido en estos dos casos, las codificaciones de los dos símbolos menos probable tienen la misma longitud, 1 en el primer caso y 2 en el segundo. ¿Sucederá esto siempre? ¿Las codificaciones de los dos símbolos menos probables tendrán siempre la misma longitud? Pues sí, claro, porque estamos tratando con códigos instantáneos. Si la codificación del símbolo menos probable, la más larga, fuera estrictamente más larga que todas las demás, podríamos borrar su último bit y seguiríamos teniendo un código instantáneo, porque incluso con ese bit borrado, esa palabra no puede ser prefijo de ninguna otra, ya que no hay ninguna otra más larga que ella. Además, las codificaciones de esos dos símbolos menos probables, que según acabamos de ver tienen la misma longitud, solo se diferencian en el último bit. Todo lo anterior a ese bit es igual para los dos. De nuevo, el razonamiento es como antes. Si esas dos palabras de la misma longitud se diferenciaran en más bits que el último, podemos quitar ese último bit a una de ellas. Nos queda algo que es más corto y que todavía es instantáneo, porque las dos palabras también se diferencian en algún bit anterior. En definitiva, cuando buscamos la codificación instantánea óptima de una fuente, sabemos que las codificaciones de los dos símbolos menos probables, A sub m-1 y A sub m, tendrán la misma longitud y solo se diferenciarán en su último bit. La idea del método de Huffman es encontrar la parte común de esas dos codificaciones, todos los bits salvo el último. Para ello, vamos a ver esa parte común como la codificación de un único símbolo,
que sea a la vez AM-1 y AM. Fundimos los dos símbolos en uno solo, en una nueva fuente, y en esa nueva fuente buscamos esa parte común. Vamos a formalizar la idea y luego la veremos clara en un ejemplo. Dada una fuente cualquiera, con su alfabeto y sus probabilidades, llamamos fuente reducida a la que se obtiene de ella fundiendo sus dos símbolos menos probables en uno solo. Todo lo demás queda igual. La probabilidad de ese nuevo símbolo fundido es la suma de las probabilidades de los dos que se han unido. Notar que la fuente reducida es más simple que la original en el sentido de que es más pequeña, tiene un símbolo menos. Por ejemplo, para la fuente que venimos considerando y que tiene 5 letras, la reducción se obtiene solapando las dos letras menos probables, la D y la E. D, juntas, pasa a ser una nueva letra y su probabilidad es la suma de las de ambas, 0,2. ¿Y por qué reducir una fuente puede ayudarnos a encontrar su codificación óptima? Bueno, si de alguna manera conocemos una codificación óptima para la reducida, de ella podemos deducir una codificación óptima para la fuente original. Dejamos las codificaciones de los primeros símbolos como están, ya que nos han tocado a reducir, y desdoblamos la codificación del símbolo fundido. Como hemos dicho, para desdoblar esa codificación le añadimos un último bit, un 0 para a sub m-1 y un 1 para a sub m. ¿Y por qué debería ser más fácil encontrar la codificación de la fuente reducida que la de la fuente original? Pues porque es más pequeña, tiene un símbolo menos. Y si tampoco conocemos la codificación de esa reducida, podemos volver a reducirla, y así tantas veces como necesitemos, hasta llegar a algo conocido. Esa idea lleva directamente al método de Huffman. Poniendo todo lo anterior junto, queremos encontrar la codificación óptima de una fuente con m símbolos de los que conocemos sus probabilidades. El proceso es el siguiente. Reducimos la fuente y volvemos a reducir esa reducida y repetimos las reducciones m-2 veces hasta que lleguemos a una fuente con dos elementos. Pero para esa fuente la codificación es obvia. El símbolo más frecuente se codifica por 0 y el otro por 1. Y ahora deshacemos el proceso yendo marcha atrás y encontrando las codificaciones de todas las fuentes reducidas que hemos ido fabricando por el camino. Esto lo hacemos por el método que acabamos de describir, desdoblando los símbolos fundidos y añadiendo ceros y unos. Así hasta llegar a la fuente original. El resultado es la codificación instantánea óptima de esa fuente. Este proceso es el método de Huffman. Veámoslo con un ejemplo. Queremos comprimir lo más posible este texto, el que ya hemos visto antes. Conocemos sus estadísticas, cuánto podremos comprimir y cómo lo hacemos. Respecto de la primera pregunta, ¿cuánto? La respuesta la vimos en el vídeo anterior, en el 2 de esta tanda. El límite máximo de compresión lo marca la entropía. En este caso, calculando, la entropía es 2,046. Luego la longitud media del código compresor no podrá bajar de ese valor. Y el código óptimo, el que más comprime, no estará demasiado lejos. La segunda pregunta es ¿cómo obtenemos ese código óptimo? Y la respuesta es el método de Huffman. El algoritmo tiene dos etapas, una de ida y otra de vuelta. En la primera vamos a ir fabricando iterativamente fuentes reducidas hasta que lleguemos a una con solo dos elementos. Comenzamos. La primera fuente, la original, es esta. Asociamos los dos símbolos menos probables y los fundimos en uno solo de una fuente reducida. La probabilidad del símbolo fundido es la suma de las de los dos que lo producen. El resto se queda como está. Ordenamos los símbolos de la nueva fuente según sus probabilidades. Y repetimos el proceso. Tomamos otra vez los dos símbolos menos probables y los fundimos en uno. Sumamos sus probabilidades y colocamos el nuevo símbolo en su sitio. Y volvemos a repetir lo mismo. Repetimos tantas veces como sea necesario hasta llegar a una fuente con solo dos símbolos. En nuestro caso, 5 símbolos necesitamos 3 iteraciones, ya que en cada iteración hay un elemento menos. Una vez llegados a la fuente con dos elementos, vamos con la segunda etapa del algoritmo. Vamos a codificar en sentido inverso del final al principio. Podemos olvidarnos ya de las probabilidades que solo sirven para fabricar el árbol que hemos obtenido. Iremos deshaciendo los solapamientos, añadiendo a las codificaciones un último bit.
Los símbolos que no intervienen en esos solapamientos se dejan como están. Comenzamos por la última fuente. La codificación es obvia. Dos símbolos en binario, uno se codifica por 0 y otro por 1. Vamos a la fuente anterior. Deshacemos el solapamiento añadiendo 0 y 1 a la codificación común. Los restantes símbolos se dejan como están. Y volvemos a repetir. Deshacemos el siguiente solapamiento añadiendo 0 y 1 y dejando el resto como está. Y otra vez lo mismo. Así hasta que lleguemos al principio. Esto que hemos obtenido es la codificación óptima para comprimir el mensaje del que partíamos. Aquí está la codificación. Es la más corta posible para el mensaje que queríamos comprimir. Si calculamos, su longitud media es 2,1. La entropía, que es el límite teórico del que no podemos bajar, es 2,04. No nos hemos quedado muy lejos. Y una vez que tenemos la codificación, ya podemos comprimir. Como el texto original tenía 252 letras, su codificación ocupará aproximadamente 252 por 2,1, 529 bits. La codificación se obtiene como siempre, codificando cada letra del texto fuente y concatenándolo todo. No dejamos espacios en blanco, los hemos puesto aquí solo para que se vea clara la codificación. Para la descodificación, al descomprimir, hay que separar la secuencia codificada en las palabras que la forman. Como el código es instantáneo, solamente hay una manera posible de hacerlo. Claro, esto puede hacerse siempre que el descodificador conozca la codificación que se ha empleado. Pero esta codificación depende del texto que se está comprimiendo. Así que la única opción es que al comienzo del fichero comprimido se incluyan las estadísticas del original. Con ellas, el descodificador puede repetir el proceso de Huffman y encontrar el código que se usó, y ya descomprimir. Claro, esto aumenta un poco el tamaño del fichero comprimido, pero es imprescindible. Y esto es todo por este vídeo. En el siguiente veremos otro método de construir buenos códigos compresores. Mientras tanto, esperamos que haya resultado interesante y hasta el próximo.